solo basta irradiarlo, sino que hay que hacer un análisis físico-químico para evaluar los efectos post-irradiación sobre el fruto. De la misma manera, pensamos en utilizar arándanos. ¿Por qué arándanos? Más o menos tenemos la respuesta nosotros. Resulta que América Latina es uno de los más grandes productores de arándanos del mundo. Entonces pensamos en hacer experiencias con arándanos. Y habíamos visto para los palets el tema de tray. En este caso teníamos cajas livianas. ¿Por qué no probar cómo se comporta E-beam en este caso? Y aprovechamos el tema, aprovechamos el pánico de que ya estábamos en eso, de poder comparar dos sistemas dosimétricos, pellets de alanina versus films radiocrómicos, y también el tema de los efectos post-irradiación. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque es un poco largo. Todo lo que les he descrito, los que ya están más relacionados con la industria se dan cuenta que es un trabajo bastante largo, pero voy a ir un poquito rápido. ¿Por qué pensaba en la necesidad? Habíamos analizado que las naranjas representan un alto volumen en el tema de producción y justamente veo que Sudáfrica es uno de los principales productores y exportadores de naranjas. Esta persona, bueno, o esta empresa con la cual tomamos contacto justamente era una empresa sudafricana, quien es GEPRO, que es una planta de irradiación de Sudáfrica. Y acá marco Chile y Perú por el tema de los arándanos. Entonces, por eso justamente quería mostrar eso de que fue necesario encontrar algo para lo cual exista una necesidad para poder hacer el estudio. Hablo un poquito de lo que era la peste, bueno, la plaga en sí que afecta a las naranjas sudafricanas en este caso, que era el False Codling Moth, que es una especie endémica, y bueno, aquí un poquito de la descripción del insecto, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ISPM 18, el rango de dosis va a arrancar desde 0,50 Gray hasta 1 kg. Mostraba también esto. En ese momento, el año pasado, justamente había un problema con el tema de la regulación europea para la importación de naranjas. Se había admitido que el tratamiento aceptado para las naranjas sudafricanas iba a ser sí o sí el tratamiento de almacenamiento en frío. Esto desembocó en un problema bastante grande porque ya habían embarques en curso de naranjas que fueron varados en frontera. Y no sé si se enteraron, este fue el año pasado un problema bastante complejo que desembocó en muchas pérdidas. Y justo llegó el momento en el que estábamos pensando qué escuchamos. Así que fue pues directo poder encontrar si la irradiación podría ser, tratar de desarrollar algo de material bibliográfico para poder respaldar que la irradiación sea un tratamiento alternativo para esto. Principalmente para hacer ver tal vez a las autoridades que existe una ventanita, ¿no? Entonces, este gráfico ya se los mostré. ¿Por qué X-ray? Aquí les presento al pallet, uno de los dos pallets que fue tratado. Entonces acá tienen un pallet con las cajas de naranjas. Como les decía, la característica era que estas cajas son muy pesadas, cada caja pesa entre 17 a 20 kilos. Las naranjas además son muy grandes y son densas, como les he ido comentando, para el tema de poder considerarlas por un tema de tratamiento por electron beam. Además, ¿qué pasaría si estas cajas no están cubiertas por la parte superior, solamente tienen un film un cartón delgado? Si yo quiero hacer un tratamiento por E-beam y quiero hacer un double-sided, ¿qué me pasaría? Pasaría la naranja, quisiera darle la vuelta y pues la naranja se va para el piso. Entonces, por eso también es importante tomar en cuenta la forma en cómo está empacado el producto antes de pensar en qué tipo de tratamiento yo voy a utilizar. Bueno, los arándanos, como les decía, identificando a Perú y Chile como potenciales beneficiarios de saber que se puede utilizar la tecnología de irradiación, y además porque ustedes saben, ya hemos hablado que Perú exporta y se irradian en sitio. Entonces quería tratar de analizar un poquito este tema. Un poco de las plagas para los arándanos, pero especificando que la dosis mínima de tratamiento establecida por la USDA era de 400. Voy a pasar al tema de los resultados. Entonces, para el tema de naranjas, me permití poner un poquito la fotito para poder ilustrar cómo llegaron los pallets hasta el sitio. Cabe recordar que estas naranjas fueron enviadas desde Sudáfrica vía Rotterdam hasta Bélgica, o sea, hasta Francia, hasta Eria. Lógicamente, para poder llegar a Europa pasaron por un tratamiento, ¿no? Si no, no hubiera
difícil crear un pallet recién producido, imposible. Entonces, además de que iba a tomar mucho tiempo, entonces nos enfocamos más en el tema del mapeo de dosis y aprovechando que habíamos hecho las irradiaciones, poder ver un poquito el tema de los efectos, pero lógicamente este análisis sería mucho más certero si es que nosotros hacemos el análisis sobre el producto que no ha sido tratado previamente con nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, pero como ya lo teníamos ahí, aprovechamos de correr y poderlo hacer. ¿Qué tratamiento lo tenían? Frío, almacenamiento frío. Entonces, llegaban los pallets, solo un dato de color, cuando teníamos los pallets venían transportados por un chofer ruso que no hablaba inglés, estábamos con puros franceses y yo soy latina, era boliviana, entonces bajar 2 pallets cada uno de 2 toneladas era un drama, ¿no? Pero bueno, se logró bajar. Bueno, y acá muestro un poquito también el tema de aerial, que cuando hicimos el tratamiento, es una pequeña, es una facilidad enfocada al tema de investigación. Entonces tienen este marco donde montamos el pallet. Lo ve más pequeñito porque tuvimos que adaptar el tamaño del pallet para que pueda entrar en el marco, porque además, si lo cargábamos más, como el pallet era súper pesado, nos arriesgábamos a quebrar el sistema de transporte y no queríamos que pasara eso con aerial, ¿no? Entonces, irradiamos 2 pallets de naranjas, le llamamos tipo B, era otra variedad, tipo A, otra variedad, y aquí están las características de los pallets. Algo que quiero destacar es el tema de la densidad. La densidad está próxima a 0,5 y los que tratan alimentos por irradiación saben que este es un tratamiento un poco problemático por la alta densidad. Acá un poco de las condiciones de irradiación y para ilustrar un poco hemos hablado mucho de lo que es el mapeo de dosis. Entonces aquí mostramos cómo se hace el mapeo de dosis. Normalmente se tiene el pallet, se lo trata de dividir simétricamente y se colocan los dosímetros. Mapeo tal vez la mitad del pallet, si en este caso vamos a hacer un tratamiento double-sided, que es poner el pallet de ambas caras. Y buscamos, antes de pasar, comparar el tema de lo que es un escaneo uniforme. Explicaba que también la forma del escaneo en el caso del X-ray afecta y se puede utilizar una mejora en la forma del escaneo para poder mejorar el tema de la DUR o lo que es la uniformidad de dosis sobre el pallet. Acá algunos resultados del mapeo con ustedes pueden ver la distribución de dosis mínima y dosis máxima obteniendo este valor de DUR, pero también existía una limitación, que el pallet no estaba del todo centrado. Entonces, ustedes pueden ver eso, que en la parte de abajo hay una mayor cantidad, una dosis menor que en el resto del pallet. Lo que hicimos es validar, además, el modelo que normalmente utilizamos nosotros para hacer las simulaciones de los mapeos de dosis. Porque hacer un mapeo, ustedes han visto todo lo que involucra, y involucra además una alta cantidad de dosímetros. No estoy diciendo que no tenga que hacerse el mapeo, sino que cuando nosotros queremos investigar algo, podemos buscar la forma de validar un método de simulación para poder emplearlo también para el tema de optimización en el diseño, para el caso del irradiador. Acá hemos podido validar nuestro modelo del sistema de simulación en Monte Carlo. Utilizamos un programa llamado Ray Expert y pudimos encontrar el match entre el resultado de la DUR medido con el mapeo de dosis con el mapeo con la simulación de Monte Carlo. Ustedes ven, es un 2.23.2 versus un 2.21 que prácticamente nos está validando que el modelo que estamos utilizando para las simulaciones es correcto y cuadra con las condiciones reales. ¿Por qué también hemos hecho esto? Porque el pallet, como ustedes lo han visto, estaba más pequeñito. Este pallet que hemos mapeado medía 1.62 centímetros, perdón, 1.62 metros. ¿Cuánto normalmente mide un pallet comercial? 2 metros, 2.20 posiblemente. Como no teníamos la posibilidad de tratar ese pallet tan grande en aerial, necesitábamos poder validar el modelo para posteriormente simular eso con el modelo previamente validado para poder escalarlo para diferentes, vamos a decir, dimensiones de pallets.
y así podemos tener un resultado mucho más certero, porque eso nos sirve para posteriormente validar y hacer cambios en el diseño para optimizar el tema de la distribución de la energía a lo largo del horno. Posiblemente les estoy hablando de cosas tal vez un poco técnicas, pero me resulta un poquito difícil poder encontrar la forma más simple de explicarlo. Bien, en resumen, necesitamos hacer esto para poder validar, para continuar optimizando nuestro diseño. Y bueno, ahora aquí, hemos hecho ya aquí el escalamiento utilizando el software para una simulación ya para un pallet comercial. En este caso el pallet que habíamos recibido, las dimensiones del pallet comercial era de casi 2 metros 194 centímetros. Esta era la DUR para un escaneo, solamente para un tratamiento double-sided de 2 lados con un scan uniforme, que es lo que mayormente se utiliza en la industria. Eso nos sirvió luego posteriormente para poder optimizar un método que es nuestro scan variable, que nos busca optimizar la DUR, bien, es optimizar la distribución de la dosis en el pallet. Algunos ejemplitos de cómo es el tema de la simulación Monte Carlo, porque creo que siempre sale bonito poder ver en las conferencias este tipo de cosas. Además que mi objetivo es mostrarles dónde se ubican las dosis mínimas y las dosis máximas en un pallet normalmente. ¿Por qué muestro esto? Porque si se fijan, la parte superior y inferior del pallet tiene un colorcito más azul. Eso indica que ahí normalmente se ponen estas dosis, las dosis mínimas y las máximas en las esquinas. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque cuando ya tenemos un tratamiento de rutina, normalmente los puntos que se monitorean vienen a ser estos. Porque si no, ¿para qué vamos a estar mapeando todos los pallets todo el tiempo? ¿No? Y esto es un parámetro crítico. Aquí un poquito de lo que es el tema del scan variable, una explicación un poco más técnica, que trata más que nada de colocar mayor, vamos a decir, energía en los donde vamos a poner, menor dosis. Y con el tema también hemos tratado de probar en ese momento. No tuvimos muy buen resultado en ese momento porque tuvimos muchos errores, y voy a ser honesta, pusimos el pallet al revés al momento de hacer la irradiación por un tema de falta de coordinación. Y bueno, dicen que de los errores se aprenden, entonces agarramos y tomamos todos los datos, porque con nuestro modelo validado podíamos optimizar y hemos llegado a hacer la construcción de nuestro modelo optimizado para el scan variable. Con esto hemos podido llegar a mejorar la DUR significativamente, y como les decía, para una DUR de alrededor de 2.5 para un pallet de 0.5 densidad, que es un pallet problemático, se ha podido llegar a rebajar la DUR hasta un 1.88, que es menor de 2.0. Las personas que han trabajado más con esto se darán cuenta que esto para nosotros es un gran logro. Y no digo para nosotros como IBA en general, sino para el desarrollo de la industria, porque esto nos permite poder facilitar la aplicación de X-ray en pallets de alta densidad. ¿Por qué? Porque normalmente se dice que el caso de X-ray no, bueno, se tenía esa idea de que realmente la uniformidad de dosis no era tan buena, siempre se decía eso, entonces hemos podido llegar a demostrar que no es así, de que se puede mejorar mucho más. Y esto considero yo que es una gran, vamos a decir, victoria para el tema para nuestra comunidad en la parte de irradiación fitosanitaria, porque podemos identificar que tenemos también tecnologías alternativas que nos pueden dar un resultado bastante bueno, interesante y eficiente, ¿no? Porque la DUR nos pega directamente en la eficiencia. Bueno, aquí les muestro el caso del otro pallet. Voy a ir directo al punto. Les decía el tema de la comparación entre 7 MEPS y 5 MEPS. Medida, miren la diferencia entre un 2.38 versus un 2.95. Si por ejemplo un pallet de alta densidad yo tendría que dar 400 gray y tengo una DUR de 2.95, claramente estoy sobre 1 kilo gray. Entonces, es acá una moraleja, que no es que decimos que queremos sí o sí utilizar 7 MEP porque queremos y porque se nos entró el capricho, sino que acá realmente está demostrado que efectivamente 5 MEP no es que no se pueda, pero sí es un poquitito no tan eficiente, ¿no? Entonces, eso nos sirve también. ¿Por qué lo hemos hecho? Justamente porque teníamos la inquietud de poder desarrollar un estudio más o algo de bibliografía
que pueda servir de respaldo para cuando se necesite dar soporte al cambio de una regulación, demostrar que esto realmente es importante, ¿no? Entonces, también, ¿por qué lo menciono? Porque es importante mencionar que todo el desarrollo que se hace en un laboratorio o en la parte científica no es porque a alguien le gusta hacer la investigación y nada más, sino que los resultados de ahí es importante poder escalarlos y tener el tema de la interacción de las partes interesadas para poder mostrar el desarrollo y el apoyo de la regulación en este caso. Voy a ir rápido al tema de análisis físico-químicos porque es largo. ¿Cómo normalmente hacemos? Y voy a describir. Normalmente se busca irradiar el producto lo más... buscas dar la misma dosis en todos los puntos del producto. En este caso las naranjas sudafricanas eran grandotas, entonces pusimos una hilera sola de naranjas a la base de una caja, las empacamos bien en una sola filita para poder irradiarlas, para que tengan la misma dosis en todos los puntos. Se analizó el tema del porcentaje de pérdida de peso. No voy a dar mucho detalle ahorita sobre los resultados porque entraríamos a debate y sería muy largo. Lo que quiero llegar es esto, que si bien efectivamente la irradiación impactó un poco en el porcentaje de pérdida de peso, antes de pasar, ¿cómo lo hicimos? Irradiamos y posteriormente almacenamos muestras en dos condiciones diferentes. Una bajo condiciones refrigeradas y otras almacenadas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Normalmente la fruta va a seguir en la cadena de frío, pero normalmente la gente cuando después la compra la tiene en casa, la tienen en el refrigerador, muchas veces no. Además de que son condiciones extremas, ¿no? Entonces hicimos esto para identificar además la diferencia entre el tema del almacenaje y pues bueno, la diferencia en el porcentaje de pérdida de peso entre las naranjas irradiadas y no irradiadas fue menor al 1% en el peor de los casos. Podemos llegar a concluir que tiene un impacto menor o mínimo estadísticamente hablando, por eso acá todas las tablitas, para lo que se refiere al análisis de la variable sobre la métrica del porcentaje de pérdida de peso. Se hizo también el monitoreo de acidez titulable, identificando que la irradiación no tenía un efecto significativo estadísticamente hablando sobre los cambios de la acidez titulable a lo largo del tiempo. El monitoreo de las muestras se hizo durante día 0, día 7, día 14, día 21. Después se hizo el monitoreo de sólidos solubles para, muchos conocen acá lo que son los grados Brix, para los que no los conocen, más o menos 1 gramo de azúcares por 100 gramos de muestra. Conclusión, nos mostraba que la irradiación no tenía un efecto significativo estadísticamente hablando en los cambios de los sólidos solubles a lo largo del tiempo. En el índice de maduración, a esta dosis y ya sobre este lote de naranjas que ya habían pasado por un tratamiento previo, es por eso que es importante mencionar que ya habían pasado por un tratamiento previo, la irradiación no tenía un efecto significativo estadísticamente sobre este valor. ¿Por qué lo menciono? Porque lógicamente esta evaluación va a ser mucho más certera de hacerse sobre producto que no haya sido tratado previamente por otro método. También, y esta era la principal, voy a decir, preocupación de la persona, del grupo de personas que nos han pedido realizar este estudio. Nos decían que cuando trataban las naranjas con irradiación, tenían como consecuencia la aparición de defectos en la piel y cambio en la coloración significativos a punto de no ser aceptables. Esa era su duda. Y nos dijeron, hagan la prueba por favor que queremos efectivamente verificar, porque si existe aparición de defectos sobre la piel de las naranjas, no es una alternativa viable para nosotros. Lógicamente, ¿quién quiere que la fruta se vea fea después del tratamiento? Hicimos el tema del monitoreo de color en las naranjas y como ustedes vieron teníamos dos variedades, unas naranjas un poco más naranja, un color más intenso y otra que tenía otro tipo de coloración. Por lo tanto, había que hacer el monitoreo de color para cada tipo de naranjas y también verificar la variación de color a lo largo del tiempo y en función de las condiciones de almacenamiento. Dicho de manera simple, tenía cada semana alrededor de 1200 datos para procesar solamente para el caso del color. Entonces, ¿por qué recalco esto? No por hacerme a la que ha trabajado mucho, sino para que ustedes también sepan el impacto que esto tiene sobre la vida de los investigadores.
que realmente se desarrolla un trabajo súper laborioso para poder respaldar todo esto. Voy a ir al gráfico bonito. ¿Alguien me podría decir, si no le pongo ni las dosis ni los días, cuál es la irradiada y cuál la no irradiada? Conclusión, ¿notaban aparición de defectos? Lógicamente eso no se hace así, ¿no? Para eso están todos esos puntitos, porque se mide con el cromámetro cada punto y se analiza la variación en el tema del ámbito de los parámetros que son el parámetro de luminosidad, bueno, todo el tema técnico. Efectivamente sí había una variación, las naranjas se volvían ligeritamente más oscuras según el cromámetro, pero no era un efecto apreciable hacia el ojo humano. Por otro lado, no se identificó presencia de defectos como puntos oscuros, puntos cafés o pecas que pueden hacer así a lo largo del tiempo de almacenamiento. Lógicamente, este es un estudio, y me permito decirlo, fue hecho bastante rápido, buscando tener un efecto tangible rápido, pero hicimos el seguimiento durante 20 días. Entonces, podemos llegar a concluir que la irradiación sí puede ser un tratamiento alternativo porque no está pegando directamente en la característica que era la principal preocupación de este productor. Bueno, acá el mismo análisis para las otras naranjas, pues las mismas conclusiones, igual el análisis de color, y ahí tengo las fotos. Ahora, algo que es importante destacar es que cuando estamos trabajando con frutas, estamos trabajando con un alto índice de variabilidad, porque si ustedes van al mercado y se compran una naranja y de la misma bolsa sacan otra naranja, va a haber mucha diferencia tal vez entre una naranja y la otra. Por lo tanto, también nosotros cuando estamos realizando esos estudios nos vemos bajo un marco o bajo un paraguas de lo que es la alta variabilidad entre fruta y fruta, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Voy rápido a los arándanos. En este caso fue un tema de electron beam. Aquí la cajita de arándanos con el mapeo de dosis a una energía de 10 MeV y radiación top-down, o sea, desde arriba hacia abajo, una sola pasada. Un poquito para que vean cómo pusimos los dosímetros, porque les decía que comparamos dos tipos de dosimetría, los pellets de alanina versus los B3, los GAF radiocrómicos. Entonces pusimos casi uno encima del otro, aquí complicadito por el tema del pellet, porque puede provocarte tal vez algún efecto sobre el B3. Y esa fue nuestra principal duda, ¿qué efecto causa sobre el B3? Y primero, incluso para dato, pusimos el pellet lado a lado con el B3, hicimos el mapeo y cuando lo sacamos, los resultados eran diferentes, incluso por una variación casi milimétrica. Luego pusimos el pellet sobre el B3 y volvimos a hacer todo el mapeo. Y este fue el resultado. Bueno, aquí sí pusimos dosis muy altas porque queríamos ver el impacto de la dosimetría para que la sensibilidad tanto del pellet como del B3 no se viera afectada por el tema de su rango, ¿no? Entonces, determinamos una DUR de 1.61 con el mapeo de pellets. Imagínense, esa es una buena DUR para un análisis de frutas. Y con el B3 tuvimos 1.65, lo cual también valida el tema de, hay como una, no voy a decir una conexión, pero sí se puede ver que se pueden utilizar ambos métodos dosimétricos, pero lógicamente cada método dosimétrico tiene su rango de dosis, ¿no? Bien, aquí ya el tema de, lógicamente irradiamos con 5 kg, pero queríamos evaluar la calidad a lo largo del tiempo, entonces teníamos que irradiar muestras separaditas. Y esto solamente es para el tema de seguimiento, ¿no? Entonces ahí pusimos para que sea lo más uniformemente irradiado y pasó por el tema del IBIM. Porcentaje de peso, voy a ir directo a los resultados. No hubo una variación, bueno, sí había variación a lo largo del tiempo, pero menor al 1%, igual en el caso de las naranjas. De todas maneras, si quieren ver los resultados más a detalle, porque estoy segura que lo van a querer ver. Hemos escrito un artículo ya sobre esto, un white paper, y estamos esperando a ver si se aprueba la publicación. Entonces, eso sería ideal. Si no, con todo gusto van a tener igual los slides para poderlo ver con más detalle. También monitoreamos sólidos solubles. Voy a ir directamente. Los sólidos solubles, en este caso, tienden a disminuir tanto con la dosis como en el tiempo, pero algo interesante que se vio
es que disminuían mucho más en las muestras que estaban almacenadas a temperatura ambiente. Y eso también puede deberse a que como estaban a temperatura ambiente, podría haber un tema de interferencia con otros factores externos que puedan estar afectando a esto. Entonces aquí habría que hacer un análisis un poco más detallado. Sin embargo, no voy a decir que hemos hecho un análisis sensorial con panel entrenado y todo tal cual, porque lamentablemente estábamos haciendo esto durante el mes de julio-agosto. ¿Y qué ocurre en Europa en ese tiempo, Celina? Vacaciones. Entonces no tenía gente que pueda venir a probar el producto y con el staff que estábamos en el laboratorio tratábamos de ver y evidenciar cómo se estaba comportando la cosa. ¿La temperatura ambiente y cuál temperatura ambiente? La de verano, sí. 30 y algo, 32, 35 grados, que es la temperatura de Estrasburgo además en el sur. Complicadito. Sí. Igual la evaluación de color, y bueno, también en este caso no afectaba tanto en el tema del color, y entonces también no hubo mucha diferencia. Pero la verdad es que el análisis de color lo hicimos más a detalle para el caso de las naranjas. Me voy directo a las conclusiones. Sé que tal vez se necesita mucho más análisis para poder aseverar y tener una conclusión más contundente, como el tema de que tengan que ser tratadas o irradiadas sin haber tenido un tratamiento previo. Eso es lógico. Pero a partir del tema de mapeo de dosis y de todo lo que se ha hecho, se puede llegar a inferir que el tratamiento fitosanitario es aceptable para el uso en naranjas como también en arándanos, y además es tecnológicamente viable, porque ustedes han visto que hemos comparado tecnologías y prácticamente se puede llegar a concluir aquello. Ahora, el hecho que ya hemos hecho esta experiencia nos sirve mucho, como les decía, para poder mejorar los desarrollos. ¿Por qué? Porque es necesario tener info, tanto de lo que viene a ser el análisis en laboratorio, como también tener información y el input de las necesidades de los demás. En este caso, no escogimos analizar el color en las naranjas porque se nos ha ocurrido un día, sino porque realmente hay una evidencia y la presencia de una necesidad para hacerlo. X-ray puede ser una buena alternativa para naranjas y BIM para arándanos. Y bueno, esto solamente muestro la fotito. ¿Por qué me puse esta fotito? Porque me gusta mostrar que este trabajo no ha sido solamente iniciativa de una persona, sino que hay varias instituciones que se pueden juntar para poder desarrollar una actividad. En este caso, nos juntamos IBA, HEPRO, que es un irradiador, o sea, es un operador, el IEA y AERIAC, y nos juntamos entre todos para poder ponernos mano a mano, hombro a hombro, cargando naranjas y haciendo temas dosimétricos, ¿no? Entonces, ¿por qué pongo esta foto en un evento como este? ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes se den cuenta que este tipo de cosas nos acerca para poder generar también el networking, para poder trabajar juntos y hacer cosas así que nos pueden servir como industria, ¿no? Entonces, por eso la fotito y la moraleja, y para que ustedes también vean cómo es la vida de los que hacen mapeos de dosis y trabajan detrás de gabinete, mostrando a mis colegas también que en algún momento hemos trabajado haciendo pruebitas, que no están de venir un día a día y empezar a analizar y salirse, sino que realmente desarrollas un trabajo bastante serio que puede servir de gran soporte a la comunidad. Bien, esa fue mi presentación. En cuanto a la vida útil, la vida de anaquel de los productos, no he escuchado mucho de eso en los estudios. Si se compara un producto irradiado y un producto no irradiado, arándanos o naranja, por ejemplo, ¿cuántos días más es la vida de anaquel de un producto irradiado versus no irradiado? En teoría, bueno, lo que normalmente se tendría que hacer es hacer un estudio de envejecimiento acelerado, posiblemente para poder comparar el tema de producto irradiado versus no irradiado. En este caso llegamos a hacer el seguimiento hasta los 21 días, evidenciando que el producto continuaba, vamos a decir, consumible y apto para su consumo, el irradiado a lo largo del tiempo. ¿Por qué no hemos prolongado más el seguimiento? Bueno, y les digo cómo fue. Lo hicimos en una experiencia que tenía que durar la parte práctica al menos un mes, porque fue hecho durante un periodo de entrenamiento y respuesta y formación y respaldo a personal. En este caso fui yo la que fui parte de esto. Entonces tenía tiempo limitado para ejecutar esto. Entonces por eso es que no hicimos un estudio mucho más largo a lo largo del tiempo, porque ya tocaba retornar. De todas maneras, lo que usted dice es bastante importante.
poder determinar o hacer un estudio de envejecimiento acelerado a lo largo del tiempo para poder determinar exactamente, bueno, no exactamente, pero tener una idea de la comparación entre tratamiento con irradiación y el producto irradiado versus no irradiado. Otra pregunta. ¿La fuente de irradiación es móvil? Porque vi que en un momento dijiste que en las partes de menor impacto de la dosis se le daba más. Sí, bueno, la fuente en este caso era un X-ray, no es móvil, es el target fijo. Lo que se hace es que se puede variar la forma de scan, que bueno, no puedo dar demasiado detalle porque es un tema de patente, pero normalmente se busca variar la forma del scan para poder entregar mayor energía en sitios donde no llega donde quiero incrementar la cantidad de la dosis. Es por eso que no es que se mueve no es que se mueve el scan, sino que se mueve el tema de la distribución de la energía sobre el scan. Esa curva, la gráfica que tú presentaste de la dosis, se comporta igual, solo con I-beam que tú puedes modularla para que tenga más o menos, o con gamma es totalmente diferente la No, curva, ¿no? en este caso es para X-ray, porque lo que tú modulas es el tema de la energía y el bombardeo de los electrones sobre el target, entonces bombardeas la corriente. ¿Sí? Claro, modulas los E-beam sobre el target de X-ray, entonces en este caso esta característica es aplicable para el X-ray. Ok, y otra pregunta que me quedó de una duda ayer de cuando le hicieron la presentación del colega de México que hablaba que irradiaba frutos marinos, mariscos en bolsas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se hace un estándar para poder modular eso? Porque si viene en bolsa no es homogéneo, así como la cajita que viene todo acomodado, ¿no? No sé si entiendo muy bien, pero me dice como si fuera un pallet de Sí, mariscos. le explicaba, mostró unas fotos que venían en bolsas plásticas, los mariscos, ¿no? Que no Entonces, sea claro, que no sea un pallet, que sea una bolsa. Ajá, entonces si una bolsa, todos vienen con formas diferentes. Claro, entonces ahí lo que tiene que hacer es ver el tema de mapeo de dosis, analizar la distribución de la dosis sobre esa geometría del producto y en base a eso ver cómo poder optimizarlo, ¿no? Entonces, lógicamente este análisis, ¿por qué muestro esto y por qué siempre menciono el tema de la altura y las dimensiones? Porque además estamos hablando de distribución de fotones a lo largo de un cuerpo, de una figura, entonces es necesario poder tener en cuenta la distribución geométrica y las dimensiones del producto. Totalmente para el caso de las bolsas. Ah, ok, gracias. Pero para cada caso siempre se hace Un mapeo. del patrón de carga, se llama, ¿cierto? Se define muy bien, una vez que se valida el mapeo dosimétrico con ese patrón de carga se reproduce lo mismo, ¿no? O sea, depende de qué tipo de producto, si es pallet, si es una bolsa, cómo se conforma, cómo se llena la caja, los tamaños, las dimensiones, eso se define, se hace el mapeo y después se reproduce. Claro. Pero se puede hacer un montón de cosas, distintas variables, depende de la demanda y lo que se necesita. Y una última pregunta, curiosidad también, es que por lote se coloca algún testigo para que por lote pueda confirmar de que efectivamente se entregó la dosis a ese lote. De que se entregó la dosis, bueno, hay diferentes formas, incluso existen lo que son las etiquetas que son radiosensibles. Tú colocas una etiqueta, un sticker que cambia de color cuando ya se ha irradiado, entonces es una forma también de monitoreo. Ahora también hay formas de codificación, etcétera, etcétera, para mantener el sistema de trazabilidad y garantizar que algún pallet no se te haya escapado, digamos, o algo así, sí, pero sí se colocan esos marcadores, etiquetas. Mencionó un tratamiento previo que tenían las frutas. ¿Perdón? Mencionaste un tratamiento previo que tenían las frutas. Sí. ¿Qué era? En el caso de las naranjas fue almacenamiento en frío, porque claro, como les comentaba, habían aprobado ese tratamiento sí o sí semanas antes, entonces esas naranjas tenían que venir previamente con un tratamiento de almacenamiento a frío, entonces eran naranjas que ya estaban en proceso y que ya habían sido tratadas las que han llegado hasta ahí. Pero es solo la cadena de frío normal del viaje. No, es almacenaje del pallet, si mal no me equivoco, entre 2 a 4 grados, creo, durante al menos 26 días, algo así, es el tema, la característica del tratamiento en frío. Ok. Y entonces el segundo comentario, no es pregunta, no comentario, es como mencionaste que evaluaste madurez en las naranjas. Sí, bueno. Pero la naranja, al ser no climatérica, igual todos los cítricos, igual el arándano, digamos, no tendría ninguna influencia.
Y bueno, sí. O sea, no es relevante, es lo que Exacto. quiero decir en el sentido de que no te va a impactar sobre un resultado si es bueno o malo. Pero, y me llamó la atención que era la misma duda de don Eddie, es que la vida en aquel, pero obviamente ya lo respondiste porque no tuviste tiempo de valorarlo. Exactamente. Pero si hubiera sido, digamos, más impactante para que la madurez, digamos, en ese caso. Exactamente, sí, bueno, el tema de, bueno, tal cual usted dice, y la verdad es que en las recomendaciones del estudio es que se han dejado esas, que se pueda trabajar con producto que no ha sido tratado previamente para poder hacer la observación y el tema de determinación del impacto en la vida útil del producto para más adelante. Tal cual. La parte do scan variável é uma patente de IVA, não? ¿Perdón? O variável scan, Sí. é uma patente de IVA. ¿verdad? Sí, Scan Variables ahora, a este tipo de optimización sí está en proceso de patente. Me gustaría hacer un comentario en eso, ¿no? La ventaja que tiene IVA en ese sentido es que como IVA, ela tiene una central que desarrolla protonterapia, carbonio, radiofarmacia, muchas de las tecnologías que se aplican de una división a otra, se tiene parte compartilhada. Entonces hoy IVA es la compañía que más tiene patentes en el segmento de protones, por ejemplo, pero muchas de las patentes desarrolladas a su curso se utilizan en otras áreas. Entonces siempre hay bastante desarrollo en ese sentido. Como eso que en mi visión, cuando vi la primera vez que lo estaban haciendo, me pareció algo bárbaro, porque siempre la cuestión era la distribución de dosis de un acelerador comparado a gamma. Entonces yo creo que es un avance bastante importante en ese sentido, ¿no? O sea, que en el caso de naranjas ya tenía 26 días Sí. con una logística en frío. Exacto. Ahí fue tratado y de ahí fueron 21 días más, ¿no es cierto? Más o menos contando más el o tema del menos. transporte. O sea, porque está en una, o sea, todos los estudios estos se hicieron en una condición ya de un producto que fue tratado con un montón de Claro. días ya, y así todo duró durante 21 días más en buenas condiciones. obvio. Exactamente, sí. Y en el caso de arándanos, ¿también fue por frío el tratamiento o eso Entiendo. venía de zona libre? Bueno, creo que según lo que pude investigar, porque bueno, la verdad es que compramos los arándanos ahí cerca, nos decían que habían sido tratados por fumigación. O sea, por bromuro de metilo, Sí. eran de la zona, eso sí. exacto, O sea, era- esos eran tratados por bromulo y bueno, con la logística de llegar hasta, digamos, ahí a la Exacto. facilidad de irradiación y ahí fue el tiempo que se trabajó. Exacto. No, eso para pensarlo, es una situación de favorable, pero así todo fue aceptable. Sí, Desfavorable desde el punto de vista de que tuvo que ser tratado por otra condición, con un montón de otros tiempos y un montón de... Se supone que todos los resultados sobre un producto que va a ser tratado solamente por esto, va a tener, se supone, una calidad mejor. Exactamente. Inclusive mejor, pero ya esto define que es aceptable en estas condiciones. Exacto, así es. Hacer un comentario extra, de, bueno, un poco de mi experiencia. Yo trabajé Con al inicio, bueno, mandarinas. cuando empecé a trabajar con fitosanitario, usando irradiación gamma, en frutas de uva de mesa. Hicimos la comparación, uvas bromuradas, eran uvas de San Juan, de la provincia de San Juan, bromuradas y, bueno, tratadas con irradiación gamma. Pudimos extender la vida útil 120 días contra 60 y la ventaja extra que tuvimos es que minimizamos la aparición de la podredumbre negra, que es ese hongo que se le genera a las uvas. Bueno, o sea, fue con fines, el propósito era fines fitosanitarios. Probamos varias dosis para ver esto de la distribución de dosis y a su vez tuvimos este plus de reducir la aparición de la podredumbre negra. Se minimizó porque, bueno, después con el tiempo es verdad que nosotros tratamos de simular las condiciones de almacenamiento en una cámara frigorífica, bueno, de temperatura y humedad. Quizás no eran las mejores, pero bueno, llegábamos a mantenerlas a 4 grados con 90% de humedad, 95, dependiendo del día. Pero bueno, logramos extender la vida útil a 120 días.
Esos Agradezco. 120 días sin podredumbre, Sin podredumbre. el desarrollo, porque entonces ya empezó a afectar. Muchas gracias, Ariadne.